Queridos amigos, me he decidido hacer esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo porque después de estar viendo cómo realmente hay muchas personas que niegan la divinidad personal del Espíritu Santo, creo que es conveniente que usemos las Escrituras para llegar a comprender mejor este tema, porque si no nos podemos llevar a confusión o podemos ser engañados por personas hábiles en el habla, personas convincentes, personas que tienen un don que si realmente lo utilizasen para llevar a los pies de Cristo a las almas, serían de bendición, pero que en manos de Satanás están siendo usados para maldición. Es por eso que en esta serie, en este primer tema, me gustaría hablar sobre la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Pero para llegar a comprender esto, primero me gustaría dejar marcada ya una premisa que, obviamente, como pastor de la Iglesia Cristiana Adventista, creo firmemente. Nosotros como adventistas, dentro de nuestras 28 creencias fundamentales, tenemos la número 2. Yo sé que podemos estar fallando en todas ellas. No es un problema de personas, es un problema de creencias. Y las creencias que nosotros tenemos están basadas en las Escrituras. Por lo tanto, nuestra creencia número 2 llega a decir literalmente: hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unión de 3 personas coeternas. Este es nuestro concepto. En otras palabras, podríamos decir que los adventistas creemos en la naturaleza triuna de Dios. Es decir, hay un Dios, no podemos negarlo. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice: escucha Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. Por lo tanto, hay un Dios, es lo que dicen las Escrituras. Lo que entendemos nosotros desde las Escrituras, que por eso vamos a hacer este tipo de serie, es que ese Dios existe como 3 personas, o se manifiesta en 3 personas. Aunque esta idea pueda no ser sencilla, la evidencia bíblica para esta verdad es sólida y convincente, y lo veremos en estos estudios bíblicos. Podemos llegar a tratar este tema de la siguiente manera también, por dar un ejemplo. La verdadera naturaleza de Dios no la conocemos. No sabemos de ella, pero eso no es razón para no creer, o por lo menos no es razón para rechazar la naturaleza de Dios, porque no sabemos cómo es. Somos seres finitos. Lo que sí es cierto es que el Señor nos ha dado muestras, pistas, donde nosotros podemos aprender a valorar que realmente existe algo más que un solo Dios. Por ejemplo, vamos a ver ahora en varios textos bíblicos la pluralidad de Dios. Y cuando digo pluralidad, no estoy hablando de que Dios se multiplique. No es que nosotros interpretemos que Dios se multiplica. No es esa la razón. La razón es que Dios mismo habla en plural. Veamos en Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de... Qué curioso, dice nosotros. Primera persona del plural. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si nos avanzamos un poco en el texto en Génesis capítulo 11, veremos también esa idea de la primera persona del plural que utiliza el mismo Dios. No lo interpretamos, no es nuestra intención de interpretar lo que dice el mismo Dios, nuestro Dios. Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos, primera persona del plural, y confundamos, primera persona del plural,
allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es decir, que lo está hablando en plural y está hablando Dios. ¿De quién está incorporando Dios a esa pluralidad? Eso es lo que tenemos que descubrir y por lo menos en las Escrituras sacar a la luz para entender de que realmente el Espíritu Santo pertenece a esa divinidad o Trinidad, como queramos llamarle. No es un problema de un nombre, una palabra, es el fondo. Y en el fondo, aquí Dios está hablando en plural y en la primera persona del plural. Pero no solo aquí, no solo dos textos. Muchos dicen, ponme dos testigos. Ya tenemos dos textos, ¿verdad? Dos testigos. Vamos a ver Isaías, capítulo 6 de Isaías. Avancemos en las Escrituras y busquemos el capítulo 6 de Isaías y a ver qué nos dice el capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8 de Isaías nos dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Primera persona del plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Le responde el profeta Isaías. Ya son tres textos en los que el mismo Dios está hablando en la primera persona del plural, que no es solo uno. No dice, ¿a quién enviaré yo? ¿O quién irá por mí? Que entenderíamos en primera persona del singular y por lo tanto de uno. Pero bueno, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. El Nuevo Testamento vuelve también a mencionar esa pluralidad de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Pero dice que el Verbo era Dios. Esto es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, versículo 6, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz no era él la luz, versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no recibió. Saltémonos unos versículos. Aquí está hablando de Jesús. Pero para identificar el verbo que habla en el principio, ese versículo, capítulo 1, versículo 1, vayamos al versículo 14. ¿Qué dice el 14? Y aquel verbo, aquel que era en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fijaos cómo este mismo texto está hablando de la unicidad de Dios en plural. En el principio era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Es decir, que estaba con Dios. Y a la vez el verbo era Dios. El Evangelio es muy claro, las Escrituras son claras. Dios y el verbo están al mismo nivel. Es independiente y unido a la vez. Y me diréis, ¿cómo se conjuga eso? Pues lo que hablamos es Dios. Por lo tanto, nosotros, como seres mortales, no podemos escudriñar a Dios. Pero sí que las Escrituras, que son la palabra de Dios, y que fueron inspiradas por el Espíritu de Santo, y es el que escudriña a Dios, nos revela que Dios y el Hijo están juntos y son uno. Vamos al Evangelio de San Juan, este mismo Evangelio, capítulo 8. Vamos al capítulo 8, versículo 58. Capítulo 8, versículo 58 del Evangelio de San Juan.
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Muchos dicen, bueno, sí, Jesús fue engendrado. El primero, lo dice el apóstol Pablo. No, atención. Jesús está diciendo que Abraham, que para los judíos era el primero de los patriarcas, antes de Abraham estaba Jesús. El concepto de primero, de primacía, de estar por encima de Abraham, era Jesús. El Padre, dice el Espíritu Profecía en el Evangelismo, página 446, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de Dios, o la imagen, misma de su sustancia. Y luego dice, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él. Como un Salvador personal, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida cristiana o la nueva vida en Cristo. Evangelismo, página 446. Aquí podemos ver esa analogía, ese modelo bíblico que por mucho que no entendamos o por mucho que no lleguemos a comprender, está ahí y nadie puede negar esa realidad. Yo espero que en estos siguientes estudios podamos llegar a comprender un poco mejor o más profundamente al Espíritu Santo para, sobre todo, no negar o no atacarle. Recuerda lo que Jesús dijo. Todo el ataque al Hijo puede ser perdonado, pero contra el Espíritu Santo no se es perdonado. Porque cuando atacas al Espíritu Santo, cuando niegas su poder, estás negando la persona que puede transformar tu vida y acercarla a Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente tema.